Estimado Henry Hellenser, bienvenido aquí a Buen Día Uruguay. ¿Cómo Buen estás? día, ¿cómo le va, anda? Henry? Buen lunes. O sea que yo siempre me Con pregunto, sueño. che, ¿y por qué a mí nunca me pasa Esa una es Porque usted cosa? no es típica elegido. pregunta. ¿Por qué no soy elegido? Usted ¿Qué, no. qué me falta? ¿Qué tengo que tener para ser elegido? Y tal vez el contacto, simplemente. Bueno, pero mirá, buscá mis contactos acá. Es Contacto una apertura tengo, ¿no? mental. ¿Qué querés? ¿El número de quién? La disposición, el esfuerzo, capaz, ¿no? Y eso es lo que dicen los contactados o los supuestos contactados con extraterrestres. Ellos, de hecho, de los que vamos a hacer un repaso, ¿no? De cuáles son los contactados extraterrestres más famosos del mundo, históricos, que todos tienen que ver con el siglo XX, sobre todo, ¿no? Porque después los otros no están muy bien documentados. Perciavale, ya te voy diciendo. Bueno, no, pero Perciavale, él no se dice contactado, él dice que tuvo una experiencia. Es una experiencia. ¿no? claro. Que no es lo mismo. Una Que no es lo visión, mismo, una cosa ¿no? de Bueno, eso. pero está bueno que cuentes cuál es la diferencia. O sea, cuál es Bueno, el... la diferencia justamente es esa, ¿no? Hay personas que tienen avistamientos, ¿sí? De hecho, esto sucede tanto, esto de los avistamientos, de los contactos o de los supuestos mensajes extraterrestres, que en la década del 60, Joseph Allen Hynek, un científico norteamericano, diseñó una tabla justamente de categorías de contactos extraterrestres, ¿no? De ahí salen los contactos del tercer tipo, ¿no? Los contactos del tercer tipo justamente son aquellos que hay un tipo de señal del objeto de la nave que deja en la Tierra, ¿no? Después están los de cuarto tipo, en donde se ven los tripulantes y hay una interacción, y quinto tipo es cuando uno ya es abducido o sube a la nave, ¿no? Pero en este caso la diferencia es que una persona que tiene un contacto del primer tipo, que es, vos estás en, no sé, en la Rambla tomando mate, ves un objeto, ¿sí? en el cielo y dices, esto no es un avión, ¿no? El del segundo tipo ya hay una corroboración de que no es este tipo de objetos. Y lo que le sucedió justamente a Perciavale fue un caso aislado, ¿sí? Más allá que parece ser bastante contundente, difiere justamente de los contactados extraterrestres porque ellos mantienen un contacto, lo propician y hacen cierto tipo de prácticas y de hecho eventos en los cuales tienen contactos hasta a veces masivos. Bien. De los que vamos a repasar históricamente, pude entrevistar a 3 de ellos. Vamos a ver 5 contactados, a 3 de ellos los pude entrevistar y todos dicen eso. Cuando uno porque es evidente, ¿Por qué ¿no? yo? ¿Por qué me eligen a mí? ¿Por qué vos? ¿Por qué vos te contactaste con los extraterrestres y por qué no otra persona? Y siempre te contestan todos lo mismo, te dicen, ¿por qué yo no? ¿Sí? Y esa es una lógica que tiene un cierto tipo de razón, ¿no? Porque ellos mismos después te dicen, si vos querés tener contactos extraterrestres, tal vez los tengas que propiciar. ¿Sí? Por eso es que ellos hacen cierto tipo de prácticas. Pero vos no los propiciás, y vos no querés encuentros. tener un contacto extraterrestre. Por Bueno, vos yo- estás más dispuesto que yo. Yo he participado, en estos años de investigación he participado inclusive en prácticas en grupos que ellos alientan justamente. Pero no sos contactado todavía. Yo no soy contactado porque yo lo hice simplemente desde la investigación. Pero cuando uno hace cierto tipo de prácticas y hace cierto tipo de línea o le hace caso a lo que te dicen ellos, parece haber cierto tipo de ¿Te experiencia. gustaría de ser hecho. contactado? No, ¿No? ¿No te gustaría? no porque de hecho lo mío creo que es ordenar los temas, ¿no? Que es lo que siento más, ¿no? Buscar información desde ambos lados para poder ordenarlos y transmitirlos de cierta manera en forma más ordenada. Creo que aquel que termina siendo contactado ya se lo parcializa, ¿no? Ya lo que vos decís desde el contactismo puede ser discutido desde la ciencia, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ya mismo el informe que trajo entonces A ver. Henry a propósito de las personas sí contactadas y cómo ellos cuentan su experiencia. A medida que pasan los años, nos vamos acostumbrando a la existencia de personas que afirman tener contactos con extraterrestres. En forma paulatina, vamos integrando la idea de la visita de seres inteligentes de otros mundos y su preferencia por elegir a determinados humanos para transmitir su mensaje. En la mayoría de los casos, los contactados son personas comunes, quienes se interesaron en algún momento por el fenómeno ovni, y con el correr del tiempo habrían comenzado a establecer contactos con seres de otros mundos. La forma típica de contacto que nos cuentan es mayormente a través de comunicaciones telepáticas y psicográficas, un sistema de escritura automática inducida por los propios extraterrestres.
Varios de los contactados se esfuerzan en ofrecer pruebas de sus contactos, las cuales son fuertemente discutidas por parte de la sociedad, mientras que hay otros contactados que ni siquiera tienen interés en probar sus encuentros. Pero ¿quiénes son aquellos que tienen contacto? A lo largo de la historia, se destacaron algunas personalidades que se hicieron famosos por sus supuestos contactos. George Adamski, en los años 50, se contactó con seres provenientes presumiblemente del planeta Venus. Estos tenían apariencia humana y le hicieron llegar a Adamski su preocupación por los experimentos de armas nucleares y atómicas que se practicaban en ese entonces en la Tierra. Este norteamericano, de origen polaco, anteriormente a su primer encuentro con estos seres extraterrestres, llamado Orton, ya había tomado cientos de fotografías de objetos voladores no identificados. Eugenio Siracusa, uno de los más famosos contactados, en los años 60, se contactó con diferentes seres extraterrestres provenientes de varios puntos de nuestra Vía Láctea, así como también de otras galaxias. Estos seres le dieron muchos mensajes, entre estos el de desarme nuclear de los países desarrollados, que luego Siracusa entregó a las principales autoridades de las naciones. Edward Billy Meyer, este suizo, empezó sus contactos desde niño. Es el más famoso contactado por pleyadianos. Ha tomado cientos de fotografías a sus naves, así también como ha hecho filmaciones y grabaciones de audio, inclusive proporcionó la foto de una pleyadiana de nombre Asket. Estos seres le brindaron enseñanzas, así como también mensajes para la paz mundial y la toma de conciencia de la humanidad. Sixto Paz Wells, contactado peruano, líder de la misión Rama, empezó a tener contactos en 1974 con un ser extraterrestre llamado Oxalc, quien proviene supuestamente de una base artificial ubicada en Ganímedes. Sixto Paz afirma haber viajado en 2 oportunidades a la mencionada luna de Júpiter y además ha sido invitado a exponer sus contactos y su mensaje en 2 oportunidades ante las Naciones Unidas. Giorgio Bon Giovanni, mundialmente conocido por sus estigmas, habría tenido su primer contacto extraterrestre a la edad de 13 años, lo que le llevó a encontrarse con Eugenio Siracusa, quien se convirtió en su guía espiritual. Bon Giovanni afirma tener conocimiento del secreto de Fátima y dice que se le fue encomendado revelarlo, así como anunciar la presencia de seres de otros mundos. Ricardo González, este joven peruano, se ha dedicado a realizar grandes expediciones a diversas zonas del mundo, muchas de muy difícil acceso, en busca de la verdad sobre el origen e incidencia extraterrestre en la creación humana. Es autor de 15 libros y ha aportado mucha información sobre diversos temas que a lo largo del tiempo se van corroborando. Todos estos contactados afirman que existe interés y preocupación por la humanidad de parte de los visitantes de otros mundos. ¿Pero por qué tanto interés? ¿Por qué se los eligió a ellos? ¿Qué los hace diferentes para tener estos contactos? Y la respuesta es básicamente la que veníamos mencionando antes. Es el tipo de prácticas, el tipo de vida que llevan justamente enfocados en tratar de tener y mantener ese tipo de contactos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a 3 de ellos en varias oportunidades y todos tienen una voluntad especial, ¿no? Dedicada de lleno justamente a ese tema, ¿no? Y bueno, eso seguramente da frutos. También he participado en encuentros mundiales organizados por estos contactados en diferentes oportunidades y las cosas que se viven ahí son diversas, ¿no? Depende también muchísimo del tipo de personas que asistan, pero las experiencias más fuertes que he tenido al respecto ha sido en ese tipo de encuentros, en ese tipo de reuniones, como por ejemplo encuentros mundiales que se han hecho en diversas partes de Sudamérica, en donde se viven experiencias muy fuertes, ¿no? Qué interesante. Por otro lado, ¿podemos decir que hay momentos en el año más propicios para que se den estos fenómenos o no necesariamente? No tiene nada que ver. Mira, estadísticamente no, pero este tipo de grupos sí tienen fechas claves, ¿no? Pero son claves para ellos mismos, para ese tipo de grupos. Pero en las estadísticas mundiales no, en estos más de 5 millones de avistamientos denunciados en la era moderna de los ovnis, está bastante repartido.
pero depende del grupo también, ¿no? que esto manifieste, ¿no? Bueno, muy bien, Henry, es un tema que seguramente da para largo, así que en tus próximas intervenciones seguiremos hablando de esto, porque además también hay un vínculo con lo espiritual que después me parece interesante que lo puedas analizar y comentar en una próxima entrega. ¿Te parece? De hecho, justamente es uno de los mensajes que parecen dar este tipo de seres, ¿no? Un mensaje bastante espiritual y muchas veces práctico también, ¿no? Exactamente. Gracias, Henry, por el aporte de siempre.